Yo creo que tenemos que comprender que cuando hablamos de interacción, las pantallas no son interacción. Es lo primero que tenemos que comprender. O sea, el niño no interactúa a través de videojuegos. Las redes sociales no son el medio de interacción y no es lo que necesita un cerebro para desarrollarse sanamente. El mejor ejemplo está, si yo veo en redes sociales a alguien haciendo algo que me parece absurdo, digamos, un adolescente a través de redes sociales puede insultar a esa persona y no le importa nada porque es casi que anónimo insultar a una persona. Pero si en la vida real yo insulto a esa persona, me puede pegar, me puede empujar, me puede insultar y me voy a meter envuelta en un problema. Eso necesita el cerebro para comprender cómo son las relaciones sociales. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al programa el día de hoy. En el año 2020 ocurrió una de las tragedias más tristes que ha vivido esta generación. Millones de personas perdieron a seres queridos, las familias fueron confinadas repentinamente a sus casas, algunos países más que otros. Las escuelas cerraron, los centros recreativos cerraron, el mundo se detuvo. Esto afectó a los miembros de la familia y de una u otra manera todos hemos vivido las secuelas de lo que ocurrió. Uno se pregunta si después de la secuela, ¿qué pasó? ¿Quedamos traumatizados sobre este aspecto? ¿Qué efecto tuvo la pandemia en la humanidad y principalmente en las familias? Hoy vamos a hablar de este tema con una extraordinaria profesional. Tenemos como invitada a Karina Castro, quien es madre de 3 hijos, autora de 3 libros de neurociencia y crianza de hijos, entre ellos, ¿Qué puedo hacer yo?, que es una guía para entender, cuidar y potenciar el cerebro de nuestros hijos. Tiene 3 maestrías y múltiples áreas de formación en neurociencia clínica y pediátrica. Lleva más de 20 años de estar trabajando en el área de salud mental. Karina, bienvenida a Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias, Sixto. Muchísimas gracias por la invitación y por levantar la voz sobre este tema tan importante que es la salud mental en este momento tan crítico que estamos viviendo. Seguro, y esto es lo que nos preocupa. ¿Cómo se vio afectada la salud mental de los niños y de los adolescentes en la época de la pandemia y en la época post-pandemia? Mira, durante la pandemia no tenemos muchos números porque lo que se estaba encargando las entidades como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, era en asegurarnos la salud física y por eso nos decían quédense en casa, usen mascarillas, lávense las manos. Pero posterior a esta pandemia que vivimos y que ya la gente empezó a salir y que ya están saliendo números, sabemos que hay un aumento de un 28 a un 29% en trastornos de ansiedad, en depresión en niños. Inclusive estamos hablando que hay países donde el suicidio es ya la segunda causa de muerte o primera en algunos países en los adolescentes. Y también sabemos que ya estamos viendo secuelas significativas en chicos, que más allá de un trastorno mental estamos hablando de niños que ya no quieren volver a la escuela, que están con momentos de pesadillas, que se están comiendo las uñas, que se les está cayendo el pelo. O sea, lo estamos viendo por todo lado, ¿verdad? O sea, esto tuvo impacto a nivel de la salud mental significativamente y los números siguen creciendo. El encierro, la incertidumbre, lo inesperado también tuvo un impacto en los adultos. ¿Cómo se ve el impacto en los adultos? Igual, estamos hablando de que hay aumentos principalmente de depresión y trastornos de ansiedad y estamos hablando ya de adultos que están incapacitándose, ¿verdad? O sea, a nivel laboral, porque no están pudiendo. O sea, está aumentando no solo la farmacología en el uso de fármacos, sino que además está aumentando las personas que no se pueden presentar al trabajo por esta discapacidad, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de salud mental, hablamos de un tema que es un poco tabú. No nos gusta hablar de eso. Y yo siempre le digo a las personas que cuando nos duele la pierna, el consejo que nos dice el amigo es, tenés que ir al doctor a ver qué tenés, qué te pasa en la rodilla que no puedes caminar. Y lo dicen con una naturalidad, ¿verdad? Y con la mejor intención. Ahora, cuando decimos estoy apático, no quiero salir, estoy deprimido, no le encuentro lógica a la vida, o estoy ansioso, tengo taquicardia, sudoración, no nos dicen anda al psicólogo, nos dicen ya tenés que salir más o pensar en otra cosa o eso no es importante. Entonces es una sociedad que básicamente tiene la salud mental como un tema tabú, como un tema del que no se habla mucho y aún así
seguimos en aumento de estos síntomas. Entonces es una problemática a la que nos estamos enfrentando. Uh-huh. Me gustaría devolverme ahí porque lo has mencionado, no hablamos de la salud mental. Definámosla. ¿Qué es tener salud mental y cuándo yo siento que la he perdido? Creemos que la salud mental es ausencia de enfermedad y a veces pensamos que la salud mental es estar feliz siempre. Y la realidad es que no. La salud mental lo que tiene que ver es con un estado de bienestar en el que yo tengo la capacidad de afrontar el estrés normal de la vida del día a día, de afrontar esas dificultades, pero además de adaptarme con mis capacidades a lo que pasa en el día a día. En los chicos podemos decir que son chicos que tienen la capacidad de aprender, de jugar y de vincularse sanamente. Y en los adultos, son adultos que tengan la capacidad de trabajar, de vincularse, ¿verdad? Y de funcionar en el día a día de una forma adecuada. Y eso es salud mental. Este reajuste luego de la pandemia trajo varias consecuencias. Una de estas es cómo saludo. Doy la mano, doy el puño, solo hago una señal. Es como volver a socializar, volver a reencontrarnos entre nosotros. Tengo el susto de si uso o no uso mascarilla. ¿Qué ocurre si tengo un estornudo? Todo el mundo vuelve a ver. Esa interacción social no es fácil y volvernos a encontrar no ha sido fácil. Lo otro que nos dejó la pandemia es que todos trabajamos en la parte digital y esto creó una sobreexposición a las pantallas. ¿Qué efecto tuvo en la salud de las personas? Toda, afectó significativamente. Te voy a hablar en resumen. Hoy sabemos que para tener salud mental necesitamos exponernos al sol, ¿verdad? Porque el cerebro, digamos, es la parte, los ojos son la parte externa de nuestro cerebro. No son una parte más, son parte del cerebro. Y cuando nos exponemos al sol, se activan unas neuronas que tenemos en los ojos y activan el resto de nuestro cuerpo. Pero además de esto, no solo nos dejamos de exponer al sol, sino que nos sobreexpusimos a la luz azul que tienen las pantallas, tanto de día como de noche. Te puedo decir que a grandes rasgos la evidencia científica da miles de estudios que nos dicen que se asocia con afectación en el sueño, afectación en los hábitos alimenticios, se afecta nuestro estado de ánimo, se afecta obviamente el sedentarismo porque estamos enfrente de las pantallas todo el día, se afecta el tipo de contenido del que vemos, nos puede desensibilizar a ciertos aspectos. Por ejemplo, si solo vemos videojuegos de matanzas o películas de matanzas, nos desensibilizamos a ese tipo de actos y no es casualidad el exceso de aumento de casos que estamos viendo ahora de matanzas, de bullying, de situaciones agresivas. Las pantallas nos afectan en todos los aspectos de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, las pantallas son culpables de la enfermedad mental que estamos viendo en este momento, porque están diseñadas para generar adicción. Y hoy niños y adultos son completamente adictos a las pantallas y estamos viendo las consecuencias de esa adicción. Una de las recomendaciones que estamos dando a los padres es que no regalen celulares a sus hijos, sino que los presten para que vuelvan a mantener el control y que ellos establezcan reglas y límites que ellos mismos cumplen. Primero, ¿qué recomendación darías a alguien que tiene que trabajar todo el día frente a una pantalla o a alguien que ya es adicto a redes sociales o a la pantalla? No puede. Una vez iba a dar una conferencia sobre este tema y mandé a uno de mis compañeros a revisar el contenido y puse que uno de los síntomas de un principio de adicción es si yo tengo ansiedad cuando apago el celular. Y la persona me dijo, Sixto, eso me da a mí. Dice, yo no puedo apagar el celular. Y yo le dije, bueno, ahí tenés un principio de algo que te enciende una luz amarilla que puede convertirse en algo rojo. ¿Qué recomendación daríamos para las personas que dicen, yo tengo conciencia de eso? ¿Qué debo de hacer? Estas son recomendaciones para adultos principalmente, ¿verdad? Porque adolescentes y niños son otra gama, pero para adultos, básicamente yo creo que el 99% de las personas tienen esa adicción, ¿verdad? O sea, no pueden salir de la casa sin el celular, les cuesta apagarlo, les cuesta desconectarse a la hora de comer o en eventos familiares. Entonces, de las primeras recomendaciones que diría yo es
Informarnos en cuanto a que no es lo mismo trabajar enfrente de una pantalla que hacer ocio enfrente de la pantalla. Y ahí tenemos que diferenciar, ¿verdad? Porque ahora la pandemia nos obliga a trabajar frente a la pantalla. Y aquí lo que tenemos que tener conciencia es de que la luz que emite este dispositivo afecta las células de todo nuestro cuerpo. Y la primera recomendación es exponerse 10 minutos en la mañana al sol y exponerse 10 minutos en la tarde al sol. La segunda recomendación es que no sea lo primero que vemos cuando nos levantamos, porque ya sabemos que el ritmo circadiano, que es como el reloj biológico de nuestro cuerpo, se activa desde los primeros minutos que abrimos los ojos. Entonces, si lo primero que hacemos es encender la pantalla, es la primera luz que le está entrando a nuestro cuerpo. Una tercera recomendación es considerar que los adultos tenemos que dormir entre 7 y 9 horas. Entonces, saber cuánta es la cantidad de horas que necesitamos para apagar el dispositivo mínimo 1 hora antes del momento en que yo me quiero quedar dormido, para poder dormir. Hoy sabemos que los adultos que no duermen el tiempo que necesitan, con solo 2 días ya podemos empezar a tener síntomas de una enfermedad mental, como ansiedad, o inclusive en lo que se ha visto en experimentos en los privados de libertades, que empiezan a tener alucinaciones. Entonces, esas serían como 3 recomendaciones críticas en cuanto al uso de pantallas para trabajo. Y en cuanto al tiempo de ocio, eliminarla cuando estamos en actividades familiares, cuando estamos almorzando, cenando, que sean momentos de familia. Si vamos a hacer un uso de pantallas, que sea con un objetivo. Lo voy a abrir para ver algo específico y no ando de una aplicación a otra, y de pronto cuando me doy cuenta es indefinido. Y más o menos como tener un uso más consciente, sabiendo que están diseñadas para ser adictos y que todos tenemos esa vulnerabilidad. Dios nos ayude, porque no solamente ocurre en los más jóvenes, sino también en nosotros. Aún he visto padres que lo estimulan en los hijos para tener la excusa de tener ellos el tiempo suficiente o más tiempo frente a las pantallas. Seamos conscientes de esto. En tus redes sociales hablas acerca de que llegó la nueva pandemia. ¿A qué te refieres? Cuando empezó la pandemia del COVID-19, uno de los primeros posts que puse es: atención a las necesidades básicas de nuestro cerebro para atenderlas en los próximos años, porque esto se sabía que venía por un tiempo largo, porque la próxima pandemia será de salud mental. Y muchos argumentaron que era una exageración, ¿verdad? Que cómo se podía ahora. Cuando se veían los lineamientos que se estaban tomando, que eran no exponerse, o sea, no salir, ¿verdad? No exponernos al sol y a la naturaleza. No contacto físico, que es la fuente principal de oxitocina que produce y hace que nuestro cerebro mantenga salud mental. Noticias todo el día, 24/7, de muertes, de contagios, de nuevos lineamientos, o sea, generando un estado de estrés constante en nuestro cerebro. No se podía mover uno, porque si no puede salir a hacer actividad física, básicamente apelamos al sedentarismo. Y por otro lado, estaban de pronto argumentando clases virtuales, trabajo virtual, o sea, era una sopa en cocción lenta, que tarde o temprano iba a desencadenar en problemas de salud mental. O sea, todo lo que le hace mal al cerebro y todo lo que nos hace más vulnerables a enfermedades mentales eran los lineamientos que nos estaban planteando. O sea, claramente venían problemas de salud mental, y efectivamente esa fue la pandemia que fue emergiendo de manera silenciosa, y hoy vemos a entidades hablando sobre ella. Cuando te escucho me pregunto si algunas de estas prácticas en la época post-pandemia se han quedado y cómo romper con ese ciclo. Bueno, sí, tenemos ahora una gran cantidad de niños y adolescentes ya con diagnóstico de adicción a los videojuegos. Ya, por ejemplo, en New York creo que hay 170 centros de rehabilitación para la adicción a los videojuegos. Un mes de rehabilitación cuesta más o menos $70,000, para que te des una idea, y están casi que todos llenos, porque ya sabemos que es una adicción y hay niños ya con esta condición. Ya vemos también padres que hablan de necesidad de rehabilitación de sus hijos, que no los pueden desconectar de las pantallas, que están más irritables, que están más agresivos. Entonces, las pantallas fue algo que se instauró de manera adictiva y hoy no se puede quitar. Para que te des una idea, las personas que diseñaron videojuegos en el momento en que empezó la pandemia, a mí me parece que dijeron: aquí está el negocio, y abrieron de manera gratuita el uso de videojuegos a todos
todos los niños y obviamente generaron adicción, y esa adicción es la que ahora ellos compran, ¿verdad? Porque los videojuegos empiezan siendo gratuitos, pero después hay que comprar o avatars o otra vestimenta, o siempre hay otra cosa para comprar. Entonces las pantallas fue algo que se quedó. Los malos hábitos del sueño absolutamente se quedaron, ¿verdad? O sea, si ya veníamos mal, la gente está durmiendo cada vez peor, pero es que las pantallas también nos roban el sueño. Y creería yo también que el sedentarismo, ¿verdad? Cuesta mucho retomar a esa actividad física. Si bien algunos tienen como más el empuje de hacer actividad física, porque tal vez toda la vida lo han hecho y la pandemia vino y como que lo obstaculizó un poquito, lo retomaron fácilmente, pero la mayoría de personas no son así. Entonces el sedentarismo se quedó, y sin duda los malos hábitos alimenticios, que hoy hay amplia investigación científica que nos dice que la microbiota intestinal, o sea, el tipo de bichitos, digámoslo así, que vivan en nuestro intestino nos predispone a enfermedades mentales, y eso tiene que ver con lo que comemos, y la gente no está comiendo bien, y eso es un hábito que post pandemia se quedó. Cuando te escucho, vamos a decir que un padre dice, Karina tiene razón, voy a reunir mi familia y voy a establecer un nuevo patrón. ¿Cuáles serían las decisiones importantes que debemos tomar ahí? Yo creo que la primera y principal es considerar que los padres somos el ejemplo. Yo no puedo poner e imponer situaciones a mi hijo si yo no hago cambios, y eso se a través de las neuronas espejo, que son neuronas que sabemos que están en el cerebro de niños y de padres, y que a través de eso aprende el niño. Yo no le puedo decir que coma brócoli si yo me estoy comiendo una papa frita, básicamente, ¿verdad? Por ahí va el ejemplo. Entonces, yo siempre les recomiendo que no podemos hacer todas las batallas al mismo tiempo, porque es muy difícil cambiar los hábitos. Nuestro cerebro no se adapta tan fácil a estos cambios. Entonces, elegir una batalla, esa que yo creo, una o dos, esa que yo creo que es la que está haciendo más daño a mi familia, esa que yo creo que es la que está disparando tal vez indicadores de salud mental, o esa que yo creo que es la que más se impone, por ejemplo, pantallas y sueño. Entonces, hablo con mi familia, me siento y decidimos entre todos cuáles cambios queremos hacer. ¿Cuánto necesita dormir un niño? ¿Cuánto necesita dormir un padre? ¿A qué horas nos vamos a dormir? ¿Cuándo no vamos a usar las pantallas? ¿Cuándo comemos? ¿En actividades familiares? ¿Cuándo estamos al aire libre? ¿Verdad? Como poner eso que vamos a hacer todos juntos, porque realmente yo creo que es ahora, ¿verdad? Si nos importa la salud mental nuestra y la de nuestros hijos, los cambios se hacen ahora. De lo contrario, después puede ser demasiado tarde. Yo le animaría a que usted se dé la oportunidad de llegar a un pacto con su familia, donde usted sea el primero, como dice Karina, en establecer los principios, las reglas y en ejecutarlo en su vida. Definamos a qué hora vamos a apagar los celulares. Haga un ayuno de celular y de redes sociales por lo menos un día a la semana. Diga, este día no lo enciendo. Y si usted dice, tengo que combatir con ese sentimiento de ansiedad, pues trabájelo, experimentará una gran libertad. Karina, otro de los elementos que me preocupan y que lo has mencionado es que un periódico respetable en España informó que a finales del 2021 la causa número 1 de muertes de jóvenes en España era el suicidio. Esto me alarmó. Me alarmó muchísimo porque es secuela de lo que vivimos en el año 2020. ¿Se puede generalizar esto en el mundo entero como una estadística? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a hablar próximamente de otros países donde vamos a continuar esto. Chile es un país que me preocupa mucho por los números que maneja, no solo en sedentarismo, no solo en pantallas, en obesidad y en algunos otros lineamientos. Y yo creo que España no va a ser el único. O sea, no hemos comprendido que el cerebro del adolescente todavía está en desarrollo, no hemos comprendido que es sumamente vulnerable y que hay momentos críticos en esta etapa del desarrollo cerebral donde son más impulsivos, son más emocionales y son más vulnerables a modificar su pensamiento y su acción. No es casualidad que antes del suicidio la primera causa de muerte era accidentes de tránsito, por esta impulsividad, por esta dificultad en dimensionar qué es peligroso y qué no, puedo manejar tomado con licor o no. Entonces, este momento del desarrollo del cerebro los hace más vulnerables a cometer ciertos actos, pero también los hace más permeables, digamos, a todo lo que pasa en el ambiente, y las redes sociales
y los videojuegos están siendo sumamente invasivos en el desarrollo de este cerebro. Entonces, yo creo que España no va a ser el único país, lastimosamente, y creo que cuando logremos comprender que tenemos que hacer campañas preventivas y que en la casa es el primer lugar en el que tenemos que observar a nuestro adolescente, tenemos que mantener una comunicación abierta, tenemos que poner temas sobre la mesa que no se hablan. Por ejemplo, los niños de 8 o 9 años en este momento, al tener un dispositivo en su mano, están viéndose expuestos a pornografía. 8 o 9 años. Cuando llegan ya a la adolescencia, ya tienen un desarrollo cerebral, digamos, que está completamente distante de algo sano. Entonces, si no comprendemos eso, vamos a tomar un montón de muertes más de adolescentes. Esto me preocupa. ¿Qué hacer si escuchamos que el amigo de mi hijo dice yo no quiero vivir o un día de estos voy a morir? ¿Cómo reaccionar? O aún si lo escuchamos en uno de nuestros hijos, ¿qué es lo que recomiendas? Esa es excelente pregunta porque esa es la primera señal de alarma, que es lo primero que dicen que no es señal de alarma. O sea, el mito nos dice que cuando el niño dice esto o el adolescente dice eso es para llamar la atención, es porque está en una edad en la que todo es exagerado, que es intenso, que tiene cambios hormonales y que no es cierto. Y sin embargo, los que trabajamos en salud mental sabemos que esa es la primera llamada de atención. Eso es lo primero que nos indica que hay un problema y ahí es donde tenemos que buscar ayuda. Muchas veces lo subestimamos el comentario, pensamos que ya le va a pasar o es una expresión. Y yo quiero animarle, como ha dicho Karina, que ninguno de nosotros subestime lo que están exponiendo nuestros niños. Escúchelo, escuche su corazón, si no quiere levantarse, si no quiere socializar. Los expertos en enfoque a la familia están diciendo que en niños y jóvenes hay ahora una ansiedad social o un miedo a socializar, porque después de la pandemia han tenido que volver a interactuar y les está costando. ¿Qué hacer frente a esta situación? Yo creo que tenemos que comprender que cuando hablamos de interacción, las pantallas no son interacción. Es lo primero que tenemos que comprender. O sea, el niño no interactúa a través de videojuegos, las redes sociales no son el medio de interacción y no es lo que necesita un cerebro para desarrollarse sanamente. El mejor ejemplo está, si yo veo en redes sociales a alguien haciendo algo que me parece absurdo, digamos, un adolescente a través de redes sociales puede insultar a esa persona y no le importa nada porque es casi que anónimo insultar a una persona. Pero si en la vida real yo insulto a esa persona, me puede pegar, me puede empujar, me puede insultar y me voy a meter envuelta en un problema. Eso necesita el cerebro para comprender cómo son las relaciones sociales, cómo socializamos sanamente. Pero por otro lado, el adolescente y el niño se tienen que ver expuestos al otro, a observar al otro, a tocar al otro, a mirar la conducta no verbal del otro. Y eso solo se hace en el 1 a 1. Entonces yo creo que si comprendemos que debemos de tomar algunos lineamientos y algunos límites en cuanto al uso de las pantallas, por otro lado, guiamos a estos niños y estos adolescentes a que salgan, a que venga un amiguito a la casa, a ir a lugares sociales, ¿verdad? Ahora que ya se está permitiendo más, tenemos que ser nosotros ese prefrontal de esos niños. Yo siempre digo que el prefrontal es la zona que tenemos atrás de la frente, que se termina de desarrollar a los 25, 30 años y tiene que ver con esa capacidad de tomar decisiones que me hacen bien, esa organizar, ese planificar, ese anticipar. Entonces el adulto tiene que ser el prefrontal los primeros años de vida y hasta la adolescencia de ese niño y adolescente para ir guiándolo en estas decisiones. Básicamente llevarlo y exponerlo a esta interacción que es necesaria y sana para su desarrollo. Invite a los primos que vengan a casa, a los amigos que vengan a casa, salgamos a los parques, hagamos que ellos vuelvan a disfrutar esa interacción social que era fundamental. Una de las cosas que yo admiraba en mis padres es que todos mis amigos eran bienvenidos en la casa, les daban de comer, los atendían y a todos les gustaba estar en la casa. A mí me fascinaba eso. Y esa sensación de que mis padres aman mis amigos y facilitan estos encuentros era maravilloso. Por eso yo quiero animarle a que usted haga esto mismo con sus hijos. Hay una pregunta que surge, Karina, ¿cómo me doy cuenta que mis hijos están enfrentando un problema en su salud mental? ¿Qué síntomas yo puedo distinguir? Bien, sí, esto es una pregunta como muy
difícil, digamos, de generalizar. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar, bueno, que está más irritable, ¿verdad? O que está más llorón en los más chiquititos, que tiene pesadillas, terrores nocturnos, que se jala el pelo, que come las uñas. Lo que pasa que es normal todo esto. Por otro lado me pueden decir, bueno, pero hay niños, por ejemplo, a los 2 años que hay más berrinches, o de pronto a los 6 años es normal ocasionalmente tener pesadillas. Todo esto es normal siempre y cuando la conducta o el estado emocional dure más de 2 semanas. Ahí es donde tenemos que poner atención. Entonces, si por ejemplo mi hijo se arranca el pelo durante más de 2 semanas, tengo que buscar ayuda. Si tengo pesadillas todos los días de manera constante a lo largo de 2 semanas, es bueno buscar ayuda. Y también es una suma de cosas. De pronto se come las uñas, tiene pesadillas y tiene pensamientos catastróficos cada vez que vamos a salir de la casa. Durante 2 semanas buscamos ayuda, ¿verdad? Básicamente son conductas que hagan que sea difícil el día a día y que le esté afectando en su funcionamiento y en su adaptación en el día a día a lo largo de 2 semanas. Es importante que nosotros estemos pendientes de cada una de estas características mencionadas. Si se extiende más de 2 semanas, es algo que debemos de atender. Otro de los efectos que yo vi en la pandemia, Karina, es que cada uno se volvió en su propio mundo, cada uno se metió en su propio mundo y nos volvimos excesivamente independientes, aunque estamos juntos en la casa, cada quien con su aparato electrónico, cada quien en su red social. ¿Cómo volver a fortalecer la interacción entre los miembros de la familia para podernos cuidar mutuamente, para poder sentir que somos familia de nuevo? Es interesante esta pregunta, Sixto, porque efectivamente los adultos muchas veces no se dan cuenta de cuando hay un problema de salud mental en los niños o adolescentes porque no hay conexión, no hay vínculo, no hay observación. Y al no haber conexión, vínculo ni observación, no me puedo dar cuenta cuando una conducta trasciende un tiempo y se considera anormal. Entonces, yo creo que la solución básicamente está de manera consciente, dejar las pantallas de lado porque quiero generar una conexión en la familia. Es elegir momentos de conexión, momentos de presencia. Y yo creo que en este momento, digamos, en el que la virtualidad en teoría nos hacía estar todos juntos, pero lo que ha hecho es separarnos a todos, tenemos que utilizarla con intención, o sea, Internet se tiene que usar con intención y de manera graduada. De lo contrario, lo que vamos a tener es muchísima más desconexión y muchísimas más enfermedades mentales. Es importante que hagamos un alto, interactuemos y definamos una estructura familiar que nos permita socializar, reír, comer juntos, dialogar. En algún momento, cuando mis hijos crecían, le decía, vamos a apagar el televisor para almorzar y hablar. Me decía uno de mis hijos, pero papá, ¿de qué vamos a hablar? No importa, aunque hagamos silencio todos, pero vamos a estar juntos. Al minuto ya estábamos hablando, pero era como un chiste, ¿de qué vamos a hablar? Si nosotros no volvemos intencionalmente a establecer la dinámica para hablar, nos vamos a quedar en un silencio que nos hace ausentes de nuestra familia y no está bien. Hay una situación que he notado en varias familias y es que por temor sienten que no pueden salir y han seguido en pandemia. Es decir, tienen miedo a contagiarse, tienen miedo a que yo no quiero contagiarme porque me puedo morir. ¿Qué les dirías a estas familias? Esto tiene un nombre, se llama el síndrome de la cabaña. Es algo normal que están viviendo muchos. Algunos que son más vulnerables a situaciones de ansiedad y angustia les pasa más, ¿verdad? Temor a salir, a contagiarme, a que esto se vincule. Yo lo que les diría es que la evidencia científica nos revela que los contagios ahora no solo son menos, sino que además son más leves, de verdad, la respuesta que estamos haciendo porque muchos están vacunados por el efecto del rebaño, o sea, por múltiples razones. Pero es importante comprender que es normal y que a muchos les pasa porque eso nos quita un poco la ansiedad y nos hace sentirnos más normales, ¿verdad? O más iguales que el resto. Y por otro lado, que si sienten que es algo incapacitante, ¿verdad? Que está generando angustia no solo en los niños, sino también en el adulto, que busquen ayuda. O sea, buscar ayuda es ver si es algo que está dentro de lo normal, que es algo que con algunos pensamientos, alguna respiración inclusive, o algunas herramientas me puede permitir salir o necesito un poquito más de ayuda. Yo creo que buscar ayuda más allá de avergonzarnos, lo que tiene que ser es
es una forma de mostrarnos poderosos, ¿verdad? O sea, buscar ayuda de valiente, reconocer que tengo algo, que estoy buscando ayuda por mi bienestar y el de mi familia, lo hacen solo los valientes. Y yo creo que este es el momento para tomar esas decisiones. Definitivamente tenemos que hacerlo todos. Permíteme terminar esta entrevista con una confesión personal. Cuando yo empecé a trabajar, me casé y mis hijos comenzaron a nacer, me di cuenta que yo era casi un adicto al trabajo. Me encantaba trabajar, me encanta trabajar, disfruto trabajar y me costaba disfrutar mis momentos de vacaciones. Y aquí lo confieso, casi sentía culpa, me sentí irresponsable. Hasta que un día yo fui consciente y le pedí a Dios que me ayudara. Le dije, Dios mío, ayúdame, yo quiero disfrutar la vida. Y comencé a estudiar en Eclesiastés, un libro fantástico de la Biblia que habla del don de disfrutar la vida. Y yo dije, Dios mío, yo quiero disfrutar la vida. El atardecer, el amanecer, el estar con mis hijos, el vivir cada momento intensamente. Todos tenemos que tener nuestra propia reflexión. Esto se ve agravado producto de la pandemia porque introdujo dinámicas familiares, como lo hemos hablado, que motivaron la independencia, cada uno en su pantalla, metido en el trabajo, la diversión, la información y todo. Y esto nos separó, pero digamos que las personas tienen la misma reflexión que yo tuve. Yo tengo que hacer un alto para traer salud mental a mi familia. ¿Por dónde comienzo, Karina? Para poder decir, hay que cambiar algo en casa para mejorar nuestra salud emocional. Yo creo que en este momento estamos muchos intoxicados de cortisol, ¿verdad? Eso es el estrés al que nos vimos sometidos, hace que nuestro cerebro esté intoxicado de cortisol y no podemos ver bien. Sin embargo, hay un dicho que dice que cuando tenemos niños, los días son largos, pero los años cortos, ¿verdad? Y a veces uno ve al chiquito ya de 6 años y dice, ¿en qué momento pasaron 6 años? Los japoneses hablan del ikigai, que es ese propósito de vida, ¿verdad? Estoy aquí por algo más allá que del trabajo, que disfruto, que me gusta, que quiero hacer. Y yo creo que en estos momentos tan críticos que estamos viviendo, donde tal vez en muchas familias todo se está desboronando, ¿verdad? No se disfruta la dinámica familiar porque todos están en pantallas, hay algún miembro con salud mental, donde el trabajo de pronto puede ser la prioridad porque nos interesa cierto estatus de vida y para eso tenemos que trabajar y tener cierto ingreso. Nos olvidamos de vivir el presente, el día a día, y lo valoramos hasta que alguien se enferma, hasta que alguien se muere, hasta que ocurre una tragedia. Y es más que todo, ¿verdad? Como un recordatorio de en el día a día invitarnos a estar agradecidos por lo que tenemos en vida a vida, buscar ese propósito de vida, encontrarnos como familia, reencontrarnos como familia y tratar de hacer una pausa ahora que podemos valorar ahora eso que tenemos en casa, porque siempre digo que cuando alguien muere o cuando ocurre una tragedia es demasiado tarde ya. O sea, nunca es demasiado temprano para tomar decisiones que vayan en torno a nuestra salud mental y a la de nuestra familia, y hacer pequeños cambios en todos estos temas que hemos hablado nos va a guiar a lograr ese objetivo. Dios nos ayude a traer salud mental en casa. Una de las cosas que he hecho en casa varias veces es pedir perdón cuando me he equivocado. Y me he dado cuenta que ha tenido un efecto positivo en la vida de mi familia. Y lo segundo que hice fue establecer una estrategia que nos permitiera cambiar los hábitos para mejorar nuestra salud mental. Yo espero que usted lo haga en casa, siguiendo las recomendaciones que Karina nos ha dado el día de hoy. Le animo a que usted pueda seguir a Karina Castro Fumero, una de las especialistas que leo continuamente y que también lo hace mi esposa, porque consideramos que es extraordinaria. Busque a Karina Castro Fumero y sígala en las redes sociales. Usted y su familia lo van a agradecer, porque siempre comparte un material extraordinario. Karina, mil gracias por habernos acompañado acá en Enfoque a la Familia. Gracias a vos, Sixto, gracias por esta maravillosa entrevista, gracias por ofrecerte herramientas de salud mental en estos momentos tan críticos en los que muchísimas familias necesitan escucharlos. Y gracias por el trabajo que realizas, por tu dedicación, por tu profesionalismo, por todo lo que haces. Mil gracias por ayudar a esta generación a que no caigamos en la trampa de desconectarnos entre nosotros como familia. Y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.